Bendiciones, mis hermanos, un abrazo. Espero que estén bien. Me había tomado un tiempo para hacer nuevamente las cápsulas de apologética. Y en esta noche retomo pues nuevamente esa misión. Esta cápsula, hermanos, es la cápsula número 8 y es sobre nuestra Madre Santísima, la Virgen María, el arca de la nueva alianza. Bien, saludos a todos los que van a ver esta cápsula. Tenemos que saber, hermanos, que habían dos alianzas. Nosotros pertenecemos a la nueva alianza. En la antigua alianza, hermanos, estaba lo que era el arca de la antigua alianza, un objeto de culto muy especial, era de culto muy especial. Entonces, en esa arca, hermanos, habían elementos que esos únicamente apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Eran prefiguras de Jesucristo. Los tres elementos que contenía el arca llegan a ser una realidad en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, se nos habla de una antigua alianza. En la antigua alianza estaba el arca de la antigua alianza, pero nosotros estamos en la nueva alianza. Entonces, en la nueva alianza está la nueva arca, que es nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Tenemos que saber, hermanos, que el arca contenía tres elementos que prefiguraban a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, el primero era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios. Eran las tablas de la ley que prefiguraban a nuestro Señor Jesucristo como la palabra hecha carne. Vamos a ver Éxodo 25, 16, hermanos, nos habla y dice: y pondrás en el arca las tablas de la ley que yo te daré. O sea, la palabra de Dios, las tablas de la ley. Entonces, por medio de ella, Dios le hablaba al pueblo. Ahora, por medio de Jesucristo, Dios nos habla a nosotros. Entonces, ese era el primer elemento, eran las tablas de la ley que estaban contenidas en la antigua arca de la antigua alianza. Eso lo vamos a ver también en Hebreos capítulo 9, versículo 4, donde dice: donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Entonces, Hebreos 9:4 nos muestra también que allí estaban contenidas, o viene a confirmar lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 25, 16. Así es que, hermanos, esas tablas venían a representar a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, que es la palabra y se hace carne. Vamos a ver cómo eso se vuelve una realidad en Jesucristo. Entonces, si el arca contenía las tablas de la ley, que era la palabra de Dios, entonces esa nueva arca que contenía a Jesucristo es el arca de la nueva alianza, o de la alianza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, dice San Juan 1:1: en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Entonces, esa palabra es nuestro Señor Jesucristo, el Logos o Verbo de Dios. Vamos a ver también cómo esa palabra, hermanos, toma carne. San Juan 1:14 dice: y la palabra o el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don armonioso, amoroso y verdad. Entonces, nosotros hemos visto cómo en el arca de la antigua alianza había una prefigura de Jesucristo, las tablas de la ley. Pero también, hermanos, había
otro segundo elemento que era una prefigura de nuestro Señor Jesucristo y también estaba dentro de esa arca de la antigua alianza. Ese elemento, hermanos, era la vara de Aarón, que significaba el sumo sacerdote o el principal de los sacerdotes. Eso lo vemos en Números 17:9, donde la vara de Aarón florece y da frutos. Entonces, ahí es como instituido como sumo sacerdote. Vamos a ver siempre la misma cita bíblica de Hebreos 9:4, donde dice: donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro con el maná y la vara de Aarón que había florecido. Esa vara venía a ser un símbolo o prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Así como las tablas de la ley estaban en el arca de la antigua alianza, así también estaba la vara de Aarón, que también representaba al sumo sacerdote. Esa vara era una representación del sumo sacerdote. Entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo también estuvo en esa arca de la nueva alianza, que es la Virgen María. Ya vamos viendo dos elementos que vienen a confirmar que la Virgen María es el arca de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque al igual que la vara de Aarón representaba el sumo sacerdocio y las tablas de la ley también representaban la palabra de Dios, así las dos vienen a converger en Jesucristo, que es la palabra de Dios y también nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver, eso lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice: por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Hermanos, ahí estamos viendo cómo la vara en el arca de la antigua alianza viene a representar a Cristo, en el arca de la nueva alianza, que es nuestra Madre Santísima, la Virgen María, arca de la nueva alianza. Veamos lo que dice también Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice: teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firme la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver ahí cómo esa prefigura que representaba la vara de Aarón como sumo sacerdote viene a apuntar hacia Jesucristo, nuestro fiel y sumo sacerdote. También, hermanos, el arca de la antigua alianza tenía otra simbología que venía a ser prefigura de nuestro Señor Jesucristo, que era el maná que había bajado del cielo, pero el verdadero pan del cielo se llama Jesucristo. Aquello era nada más una sombra, era nada más una figura. Vamos a ver siempre lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 4. Ya lo leímos dos veces, pero lo vamos a volver a leer. Veamos lo que dice: ¿dónde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro? El arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Esos tres elementos vienen a ser una sombra de lo que venía a ser la realidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que
el arca contenía efectivamente el maná o el pan que caía del cielo. Éxodo 16:35 dice: los israelitas comieron el maná por espacio de 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Lo estuvieron comiendo hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. Entonces, ellos estuvieron comiendo esa prefigura que luego fue guardado en el arca de la antigua alianza, como dice Hebreos 9:4. Vamos a ver también, hermanos, lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 31. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces ahí nosotros vemos cómo ese pan era una sombra o una prefigura de lo que había de venir, del verdadero y real pan que baja del cielo. Entonces nosotros vamos a ir confirmando cómo Jesucristo viene a encarnar en su ser esos tres elementos: la vara de Aarón como sacerdocio, la palabra de Dios como las tablas de la ley y el maná como el pan caído del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice San Lucas 22:19. Aquello estaba hablando del maná, un pan como escarcha, un alimento que era una sombra o una prefigura de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas 22:19 dice, refiriéndose a Jesucristo: tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Dice que ese pan es su cuerpo. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 32. Dice: Jesús les respondió: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Entonces, aquella era una prefigura, era una sombra, pero dice Cristo: es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque aquello era una sombra de Jesucristo. San Juan 6:35 dice: les dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Entonces, hermanos, nosotros vamos viendo cómo Jesús se muestra como el verdadero pan del cielo, el verdadero sumo sacerdote, la verdadera palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros podemos ver que esos tres elementos eran nada más una sombra de nuestro Señor Jesucristo, que habitaba, que hizo su morada en el cuerpo de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. El arca de la antigua alianza tenía sombras, pero la Virgen María tenía al Dios vivo. La Virgen María llevó en su ser, como el arca de la nueva alianza, a Jesucristo vivo, palabra de Dios, sumo sacerdote y el pan verdadero bajado del cielo. Ella es la verdadera arca de la alianza. Y eso nosotros lo podemos ver, hermanos, allí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, donde dice que abrió el cielo y se vio el arca de su alianza. No dice el arca de la alianza, sino de la alianza de Jesucristo. El arca de su alianza. Ahí nos confirma Apocalipsis 11, 18. También, hermanos, aparte de esos tres elementos que nos confirman que la Virgen María efectivamente es el arca de la nueva alianza, también, hermanos, nosotros podemos ver similitudes que nos confirman aún más que ella es el arca de la nueva
alianza. Una de ellas es que así como el rey David danzó ante el arca de la antigua alianza, así también San Juan Bautista brincó ante el arca de la nueva alianza. Vamos a ver, esa es una similitud. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 14 dice: David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante del arca de Yahvé. Estaba solo en paños menores, dice. Pero vamos a ver lo que dice 2 Samuel capítulo 6, versículo 21. Dice: pero David respondió a Mical, bailaba en presencia de Yahvé. Entonces ahí vemos cómo él danza, baila, brinca delante del arca de Yahvé. Eso mismo hace San Juan Bautista ante la presencia del arca de nuestro Señor Jesucristo, porque ya se había convertido en el arca de la nueva alianza, porque ya estaba encinta. Veamos lo que nos dice San Lucas capítulo 1 versículo 41, y dice el texto: y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Vea, querido hermano, cómo así como David saltó, brincó en presencia del arca de la antigua alianza, así en nuestra nueva alianza Juan Bautista brinca ante el arca de la nueva alianza. Vamos a ver también lo que nos dice San Lucas 1:44. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Entonces, el niño saltó de gozo ante el arca de la nueva alianza. También, hermanos, otra similitud en estos pasajes la vemos allí en 2 Samuel capítulo 6 versículo 9, y dice: y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de mi Señor? Entonces vemos esa expresión, pero no ante el arca de la antigua alianza, sino ante el arca de la nueva alianza. San Lucas 1:43, escuchamos esa misma expresión, pero ya no de David, la escuchamos de Santa Isabel. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Mire cómo dijo Samuel: y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de mi Señor? Santa Isabel dijo: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Allá dice arca y aquí dice madre, pero es la misma expresión. Era el arca de la nueva alianza. Otra similitud que viene a cerrar el círculo para que en verdad el que aún dudaba, para que se convenza. Veamos el tiempo que permaneció el arca en casa de Obed-Edom. Es el mismo, hermano, que permaneció la Virgen María en casa de Santa Isabel. Veamos, 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 dice: y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom de Gat. El 2 Samuel 6:11 dice: el arca de Yahvé estuvo en casa de Obed-Edom de Gat 3 meses. ¿Cuántos meses estuvo la Virgen María, arca de la nueva alianza, en casa de Santa Isabel? Si en casa de Obed-Edom, el arca de la antigua alianza, estuvo 3 meses, veamos esta similitud también que viene a confirmarnos que la Virgen María es el arca de la nueva alianza. San Lucas 1:56 dice: María permaneció con ella, dice, unos
3 meses y se volvió a su casa. Queridos hermanos, pues no cabe duda de que los elementos que eran las tablas de la ley, que era la vara de Aarón y que era el maná, que estaban contenidas, según Hebreos 9:4, que estaban contenidas en la antigua arca, esas 3 están contenidas en nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo vivió en el arca de la nueva alianza, que es nuestra Madre Santísima. Hermanos, para mí es un placer traerles esta 8ª cápsula de apologética. Hermanos, para mí es un honor y un placer haberles traído este tema que se titula La Virgen María, el arca de la nueva alianza. Esta es la cápsula de apologética número 8. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre.